Shalom, iniciamos con la clase 9. Hoy vamos a ver la letra Het o Tet y la vamos a relacionar con la vértebra T1. Vamos a ver los nervios C8 y T1. Bueno, esta es la posición de la vértebra T1 en el raquis. Hoy empezamos a ver la columna dorsal. Bueno, estas son la representación anatómica de las vértebras T1 en cada una de sus posiciones, en su vista anterior, en su vista posterior, en su vista lateral y en su vista superior. Entonces aquí nuevamente podemos ver en rojo la vértebra T1. La letra Het en la estrella de David, bueno, la podemos encontrar en esta posición, y en la vértebra T1 la podemos encontrar pintada o representada en esta sección. La letra Het se puede escribir, bueno, Het con H o con J, J-E-T. Esta sería la letra. Y al escribirla se escribe Het, Yud, comilla, comilla, Taf. Taf. No, perdón, esta es la letra Tet. Comilla, comilla, se coloca para diferenciarla de la pronunciación Het. Al tener comilla, comilla, se dice que es la letra Het. Sin la comilla, comilla, decimos que es la palabra Het. Y la palabra Het significa pecado, aunque se escribe diferente, pero se pronuncian igual, como pecado. En el hebreo pictográfico es como un muro, se pinta como un muro. En el hebreo paleo es como una escalera. En el hebreo cuadrado lo tenemos acá. No lo pinté, pero en la cursiva es como una C. Y el significado de la letra pues es cerca o muro. Entonces aquí podemos tener pintada una cerca o un muro. En la posición y en la gematría de la letra Het es el valor numérico 8. Otros significados, o bueno, otras palabras que se pueden escribir con Het es Hayá, perdón, Hayim, que significa vida, y precisamente esta es la letra de la vida, se le conoce así. Y también tenemos la palabra Hatash, que significa nuevo o nuevo comienzo. Bueno, con la letra Het se inicia la palabra Geset, que significa misericordia, y también la palabra Het, que significa pecado, como lo vimos anteriormente. Motivo por el cual el mundo no fue creado en esta letra. Se dice que cuando el creador fue a crear la creación, pues las letras se colocaron al frente y una a una fueron pasando, pero la letra Het no pasó porque precisamente para no darle la oportunidad al pecado de iniciar la creación con el pecado. En Bereshit 7 dice, y formó pues el eterno Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida. Nishma Hayim, y fue el hombre un ser viviente. Nefesh Hayah. Bueno,
ambas frases o ambas palabras, pues tenemos la hajin, aquí tenemos, perdón, la het para escribir hajin, que significa vida, y haya, que significa viviente. Acá tenemos nefesh, haya, que es alma viviente. Vemos que, pues para que sea un ser viviente, debe tener el nombre divino. Una de las traducciones o explicaciones de la palabra het es pared. Entonces aquí tenemos el muro de los lamentos. Entonces tenemos pared, cerco. Entonces, bueno, aquí podríamos decir que esto es una frontera, un cerco o un muro en el tabernáculo que separa, nos sirve para separar. Aquí tenemos la palabra separación. Separamos lo interno de lo exterior. Es como una frontera divisoria. Bueno, también significa conexión o conectar. Como estamos viendo el curso con Cábala y Quiropraxia, esta escalera, viéndola así, pues también lo podemos ver como la columna vertebral. En este caso, pues estamos viendo las vértebras cervicales. También podemos decir que la het se parece a una jupá, y la jupá pues es el palio nupcial, representa pues el matrimonio de una pareja. El hombre, el masculino, representa la letra Vav, y el femenino, la mujer, es representada por la letra Sayin. Vav tiene una representación de 6, Sayin tiene una representación del 7, 7 y 6 da 13, que viene a ser la misma gematría de la palabra Ejad, que significa 1, donde el Aleph vale 1, donde la Het vale 8 y la Dalet vale 4, nos da 8 y 4, 12, y 1, 13. Entonces vienen a ser equivalente en gematría. Como dice el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Entonces el Ejad pues viene de la unión también del hombre y la mujer. Entonces aquí en medio del hombre y la mujer está el Ejad, está el Creador. La Vav, perdón, la letra Het sale de la unión de la letra Vav y la letra Sayin. Entonces aquí tenemos pues las dos letras, Vav y Sayin. Y si miramos en el estudio que hemos hecho, la letra Vav equivale a la vértebra 6, y la Sayin equivale a la vértebra C7. Entonces aquí pues tendríamos también la letra Het en la unión de estas dos letras. En las letras griegas, al voltear el 8, al inclinarlo, al acostarlo, pues obtenemos el símbolo del infinito. En el hebreo, el infinito pues es un círculo que implica que no tiene principio ni fin. Aquí tenemos pues esta escalera acostada que pues también vemos que representa un 8. Aquí tenemos los dos círculos del 8. Y también, pues este es el símbolo del cáncer, y la letra Het es la representación de cáncer. La letra Het
o het, sí, het, también viene a ser el equivalente a la creación, al octavo día. El octavo día pues representa nuevamente el nuevo comienzo, el nuevo inicio. Cada una de las letras pues representan uno de los días de la creación de las primeras 7 letras. Entonces, Aleph el primer día, Bet el segundo, Gimel el tercero, Sajin el séptimo. Y vuelve el nuevo comienzo que es la letra Het. La Het, al dibujarla, pues tiene una figura muy parecida a la letra Taf y a la letra Hei. Entonces hay que tener cuidado con la lectura o escritura de estas 3 letras porque son muy parecidas. Como indicaba, la letra Het significa nuevo comienzo. Hay un nombre de Dios que es el número 51 que significa sin culpa y se utiliza precisamente para reiniciar. Dar inicio a... es como dar una nueva oportunidad. Entonces el nombre de Dios pues es Hei Het Shin, que significa borrón y cuenta nueva. Esto es lo que hace este hombre. Con su ayuda eliminamos el pasado y pedimos perdón por los errores cometidos a través del arrepentimiento. Es importante mencionar que el arrepentimiento no es sinónimo de culpabilidad. Este proceso debe ser comprendido como la acción de reparar malas acciones que hemos realizado desde el deseo egoísta para transmutar el deseo de dar. Conectando con este nombre limpiarás hechos pasados, pedirás perdón por ellos y generarás un respeto individual y colectivo purificando tu alma y la de la humanidad. Bueno, entonces aquí mencionamos la palabra culpabilidad eh, y pues el objetivo del nombre que es el sin culpa. La culpa, cuando una persona siente culpa porque pasó algo, pues se presenta un bloqueo en la persona en la cual esta no puede avanzar. Y por el hecho de sentir culpa, se puede estar maltratando a sí misma. Entonces, con este nombre, pues limpiamos los errores de nuestro tiempo pasado para dar inicio a un nuevo comienzo. Bueno, en este momento, cuando vimos las letras, las 7 primeras letras, pues estábamos mirándolo o comparándolo con las primeras 7 vértebras de la columna vertebral. Y ahora, bueno, de la columna vertebral estamos mirando las cervicales. Ahora con la letra G empezamos la nueva etapa o el nuevo comienzo. Sí, así de la misma manera como la letra G significa nuevo comienzo, con la columna vertebral también empezamos un nuevo comienzo porque vamos a empezar ahora con la columna, eh, con la parte torácica. Entonces tenemos las vértebras cervicales se nombraban por C1, C2, C3. Ahora las torácicas las vamos a nombrar por T1, T2, T3 o D1, D2, T3. Torácicas o dorsales. La columna cervical, esta curvatura que genera la columna cervical se llama lordosis. Esta curvatura que tiene la columna torácica o dorsal se llama sifosis. La columna lumbar tiene otra curvatura que se llama lordosis y el sacro. Y junto con el coxis tenemos una curvatura que se llama sifosis. Bueno, aquí tenemos el raquis en diferentes posiciones.
Entonces, nuevamente, en moradito está cervicales, en verde torácicas o dorsales, en azul lumbares y en color hueso tenemos el sacro. Como decía, la columna cervical termina en la C7 con la vértebra prominente y continúa la vértebra T1 que está en verde. Entonces, en T1, aunque en T1 y casi que en T2 aún se continúa la lordosis, prácticamente en T2, T3 empieza la cifosis, o sea, la curvatura. Hay cambio de curvatura en esta posición. Bueno, aquí tenemos pues estas salientes de las vértebras, se llaman apófisis espinosas. Las laterales, pues apófisis laterales. Cada una de las vértebras pues tiene los discos intervertebrales y por donde salen los nervios, en cada huequito de estos pues se llaman orificios intervertebrales. Aquí al final pues tenemos la cresta ilíaca. Bueno, cada grupo de vértebras tiene una forma diferente. Las cervicales pues son más pequeñas, las torácicas son más grandes y aún un poco más grandes y con forma diferente tenemos la forma de las lumbares. Estas formas pues tienen su razón de ser. Estas vértebras cervicales son pequeñas precisamente para permitir el movimiento en todas las direcciones de la cabeza. Las torácicas ya empiezan a fijar la columna a que no se mueva tanto, porque en las torácicas pues tenemos parte de los órganos. Lo mismo con las lumbares. Las vértebras van unidas o se unen los músculos a ellas, a las vértebras, pues precisamente para permitir el movimiento de articulaciones y en este caso, pues como estamos viendo cervicales, pues para mover las cervicales. Vemos de la columna vertebral que de las torácicas nacen las costillas. Aquí vemos la representación. Tenemos 7 vértebras cervicales, tenemos 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. La postura normal de una persona es la que se muestra aquí en la imagen. Aquí se logra apreciar la curvatura del cuello. Esta es la lordosis. Aquí vemos una cifosis en el omóplato, en esta parte donde está el omóplato. Aquí otra vez está una lordosis y la cifosis. Los nervios se empiezan a contar. En el caso del atlas o la vértebra C1, el nervio C1, los nervios pues tienen los mismos nombres de las vértebras. Entonces, el nervio C1 se inerva sobre las vértebras C1 y bajo el cráneo. La C2 sobre la vértebra C2, así sucesivamente, hasta que llegamos a la vértebra C7. Entonces, sobre la vértebra C7 sale el nervio C7 y debajo de la C7 o encima de la T1 sale el nervio C8. Y debajo de la vértebra torácica T1
sale el nervio T1. Entonces, pues aquí estamos viendo un cambio significativo de lo que estábamos viendo. Tenemos 7 vértebras y tenemos 8 nervios cervicales. Hoy estamos viendo de esta manera así. Para empezar, o sea, estamos viendo dos nervios, el nervio C8 y el nervio T1. Para continuar, cuando empecemos a ver la vértebra T2, pues vamos a ver el nervio T2. Entonces, hoy vamos a estar viendo dos vértebras. Entonces, tenemos el 2, ¿qué? Estamos viendo dos nervios, que es el C8 y el T1. Bueno, aquí tenemos la vista anterior y aquí tenemos la vista lateral de cada una de las vértebras. Aquí tenemos el cráneo, el agujero magno, que es entre el cráneo y la C1, la dura madre, que es una de las capas de la médula espinal, aranoides es otra capa de la médula espinal que recubre la médula espinal, y tenemos la pía madre. Entonces estos son capas. Y finalmente pues tenemos la médula espinal. El objetivo de la columna vertebral es proteger principalmente la médula espinal. Bueno, tenemos el plexo cervical, aquí lo tenemos, en las tres primeras inervaciones de las vértebras C1, C2 y C3 y C4. Dice que es un conjunto de fibras nerviosas formado por las ramas anteriores de los nervios raquídeos C1 hasta C4. Entonces son las vértebras C1, C2, C3 y los nervios son C1, C2, C3 y C4. Eso, y dice que es de la rama anterior, o sea, hacia adelante. Tenemos el plexo braquial, que son los nervios que salen de las demás vértebras, o sea, C5, eh, perdón, vértebra C4, nervio C5, C6, C7 y C8. Bueno, aquí estoy, bueno, ya lo que dije. Los nervios de T1 al coxígeo salen por debajo de los pedículos de sus vértebras respectivas, o sea, hasta el sacro, y las demás vértebras hasta el coxis. En el dermatoma estamos viendo pues el C8, que sale por debajo de la vértebra C7 o por encima de la vértebra T1. Entonces aquí tenemos el C8. Entonces el nervio C8 toma hasta el dedo anular y el dedo meñique, todo el brazo hasta el dedo anular y meñique, o sea, estos dos dedos. Y tenemos, esto es en la parte anterior, ahora en la visión posterior, tenemos el C8, que va pues desde la vértebra C7-T1 hasta los dedos índice y anular. Y tenemos el nervio T1, que inerva desde al frente del cuerpo, o sea, desde la vista anterior, inerva hasta la muñeca. Y por la espalda, pues tenemos la visión desde T1 hasta el codo, por la parte, repito, posterior. Bueno, esto es una explicación del Sefer Yetzirah, la voy a escribir, la voy a leer, perdón, la copié y la voy a leer.
Los cabalistas toman nota de que los 32 senderos de la sabiduría tienen su paralelo en el sistema nervioso humano. 31 de los senderos corresponden a los 31 nervios que parten de la médula espinal. El 32º y supremo corresponde a todo el complejo de nervios craneales, que son 12 en número. El sistema de nervios se divide sirve a un doble propósito. Primero la transmisión, primero transmite mensajes desde el cerebro a todas las partes del cuerpo, lo que permite a la mente controlar los órganos y miembros, o sea, permite el movimiento del cuerpo. Esas neuronas que están cumpliendo esta función que dicen los cabalistas, pues es la neurona motora, que es la que permite pues el movimiento. Según el sistema nervioso, transmite información de los diversos sentidos al cerebro. 4 de los sentidos, vistas, oído, gusto y olfato, vierten directamente a través de los nervios craneales totalmente contenidos en el cerebro. Los impulsos que vienen de los 31 nervios inferiores tienen que ver principalmente con el sentido del tacto. Entonces, pues son estos los que están en rojo. Bueno, esa sería la neurona sensitiva. O sea, la sensitiva nos permite captar el, el tacto, la visión, el oído, el escucha, el gusto, el olfato. Cada uno de los senderos es como los nervios. O sea, los senderos que son las letras y las sefirot. Entonces tenemos 22 letras y 10 sefirot, que nos da 32. Cada uno de los senderos es como los nervios, una calle de dos direcciones. Entonces, ¿cuáles son las dos direcciones? Pues la información que le envía el cerebro a una articulación para que se mueva el cuerpo, o más correctamente al músculo que está alrededor de esa articulación para que se pueda mover. Y pues los sensitivos, que es captar las señales que mandan los órganos, por ejemplo la piel, que es un órgano que manda la piel al cerebro para saber qué puede estar sintiendo, calor, frío, alguna superficie áspera, etc. Cada uno de los senderos es como los nervios, una calle de dos direcciones. En primer lugar es el canal mediante el que la mente ejerce control sobre la creación. Entonces, nuestros nervios, nuestro cerebro a través de nuestros nervios motores pueden controlar o manipular o modificar la creación. En segundo lugar, sin embargo, es también el camino a través del cual el hombre puede llegar a la mente. Entonces, por medio de los tactos, por medio de los sentidos, se recibe información del exterior, y por medio de los nervios el cerebro pues puede saber qué está pasando con la creación, y en la conjunción de nervios sensitivos y nervios motores pues se controla el hombre tiene la capacidad de controlar el universo y controlarse a sí mismo. En segundo lugar, sin embargo, es también el camino a través del cual el hombre puede llegar a la mente. Si un individuo quiere conseguir una experiencia mística y aproximarse a la mente, debe recorrer los 32 enteros. Hablando del alefato, que son 22 letras, y tenemos 4 finales, o sea, serían 26 letras. Estas letras, de acuerdo a lo que hemos estudiado, la Kabbalah, se nos dice que con estas 4 letras se creó el universo, que el creador, por medio de estas 22 letras, se creó el universo. Y nosotros, por medio de
poder pronunciarlas, poder imaginarlas, podemos interactuar con estas letras para crear, para modificar el universo, para crear cosas, para descubrir cosas y también por medio de nuestras emociones y de nuestras visualizaciones poder modificar el funcionamiento del universo. Si miramos una persona, podemos hacer cortes imaginarios. Entonces, bueno, aquí tenemos este corte de un azul claro, que sería el corte sagital. Este de como un verde guamarina sería un corte frontal. Y tenemos, si partimos a la persona de frente, en el corte rosadito, sería un corte transverso. Esto lo estamos mirando o lo vamos a utilizar para el tema de las radiografías. Pero lógicamente podemos utilizar estas convenciones para referirnos a partes del cuerpo. Entonces aquí tenemos una radiografía de las cervicales, una vista lateral y podemos apreciar el arco anterior del atlas, aquí lo vemos, el arco, el apófisis odontoides, aquí la tenemos el arco posterior, el apófisis transversa, el espacio intervertebral, aquí tenemos el apófisis articular superior, apófisis articular inferior, o sea, las apófisis es donde se posesionan o separan unas vértebras sobre las otras. Tenemos aquí la cigapofisaria, tenemos la lámina, la apófisis espinosa, entonces aquí tenemos las espinas de cada una de las vértebras. Tenemos el cuerpo, bueno, aquí la figura está mal, pero bueno, aquí tenemos el cuerpo, la vértebra. Está la tráquea y la laringe. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Una radiografía. ¿Cómo se sacó esta radiografía? A partir de unos rayos X. La radiografía es como si colocáramos, pintáramos una pared de blanco, de negro, perdón, pintamos una pared totalmente de negro y los rayos X es como si cogiéramos un balde de agua blanco, o sea, cuando digo agua blanca o agua transparente, pero vamos a decir que es blanca, y la echamos sobre la pared teniendo en cuenta que pues hay una persona al frente y los colores blancos, o sea, los negros es por donde no alcanzó a pasar el agua. Y los colores blancos es los huesos haciéndole, eso se llamaría como un contra o como haciendo una obstrucción al agua. Entonces, el blanco es los niveles, los diferentes niveles de agua que pudieron traspasar hasta la parte negra. Entonces dice, una radiografía de la columna cervical puede ayudar a determinar la causa de síntomas tales como dolor del cuello, hombro, las zonas superiores de la espalda o brazos, así como también el hormigueo, adormecimiento o debilidad del brazo o de la mano. Entonces recordemos que la columna cervical es el atlas y el axis, pues nos llevan los nervios para la cara, para el rostro. Otras vértebras nos llevan hacia detrás, hacia el cráneo. Las otras cervicales nos permiten el movimiento
y la sensación de los brazos, también el reflejo, nos permite movimiento, nos permite reflejos y nos permite son tres cosas: reflejos, el movimiento y, bueno, por ejemplo, la sensibilidad. Puede detectar fracturas además, o sea, podemos por medio de la radiografía ver pues rotura de huesos, fracturas en las, bueno, en las diferentes vértebras, en este caso las cervicales, o dislocación de las articulaciones entre las vértebras. Entonces podemos ver, por ejemplo, pinzamientos de la médula espinal o pinzamientos del nervio, de los nervios, o podemos ver vértebras que estén desacomodadas o desajustadas. Bueno, esta es la curvatura normal de, de las vértebras cervicales. Esta es una lordosis. Recuerdo porque estamos viendo nuevamente todas las cervicales a nivel general, porque la letra, perdón, porque la vértebra T1 es equivalente en nuestro estudio a la letra Het, y la letra Het significa nuevo comienzo, nuevo principio, y la letra G pues es la representación de, de todas las demás letras al decirse que tenemos un nuevo comienzo. Entonces al mirar la letra T1 pues estamos teniendo el nuevo comienzo. Entonces esta es una lordosis cervical, que pues es una curvatura que tiene la vértebra cervical. Cuando esta curvatura no se presenta, en este caso, está recta la columna cervical, se le conoce a esta anomalía como rectificación cervical. O sea, repito, esto va a producir dolores porque no es la posición anatómica normal de las vértebras cervicales. Entonces se pueden estar golpeando las apófisis, y puede estarse generando pues pinzamiento en los nervios, y pues va a generar lógicamente dolor en los brazos, en las manos, hombros. Vamos a ver las vértebras y las emociones. Entonces, repasemos las vértebras cervicales. En resumen, su objetivo es la comunicación, problemas de comunicación conmigo mismo, con los demás. También significa el grado de apertura a la vida. Entonces las vértebras cervicales representan más que todo el yo, como mis objetivos de vida, mi misión, mis cuestiones laborales, con respecto pues a mis virtudes. Si tengo la sensación de que se me quiere juzgar o criticarme o herirme, podré estar afectado en este plano. ¿En cuáles? En las cervicales. En resumen, ya pues pueden ver en cada una de las clases, hacer un repaso de vértebra por vértebra, qué significa. Ahora, en este nuevo comienzo, empezamos nueva sección de la columna de la columna vertebral, y vamos a ver las dorsales o las vértebras torácicas. Es lo mismo. Entonces, ¿estas qué tienen que ver? En respecto a las emociones, pues todo lo relacionado con nuestra familia o con nuestros seres allegados, personas íntimas, excelentes amigos, etc. En esta zona dorsal de la espalda almacenamos toda nuestra parte emocional y afectiva. O sea, tiene que ver con nuestras parejas, con nuestra pareja actual o posible exparejas. También con pues padre, madre, hermanos, hijos, sobrinos,
etcétera. Es la base de nuestra relación con la vida. Entonces, en la primera parte de las cervicales estábamos formando o tomando decisiones a lo que íbamos a hacer en nuestra vida. En este caso, en las dorsales es ya cómo llevamos o cómo interactuamos en nuestra vida, en el día a día, con nuestros proyectos y nuestro trabajo y nuestras cosas de nuestra vida diaria. Y con las personas, ya que es la parte central de movimiento de la energía de nuestro cuerpo. Cuando hay bloqueos en esta zona, no es posible que la energía se distribuya hacia nuestros miembros inferiores o a la parte superior de nuestro cuerpo. Sí, si tenemos la columna vertebral, vamos a suponer que esta es una vértebra, otra vértebra, otra vértebra, otra vértebra. Si se afectó esta vértebra, no hay comunicación del cerebro de esta vértebra hacia abajo del cuerpo, o no hay comunicación de envío de información digamos, de los órganos de los sentidos que queden debajo de esa vértebra hacia el cerebro. Entonces, esa es la importancia de tener nuestra columna, pues de nuestra columna a nivel general, generando buena comunicación. Cuando hay bloqueos, bueno, ya. Vamos a ver ahora las emociones que tienen que ver con las vértebras de las dorsales D1 o T1 torácica. Entonces, la primera vértebra dorsal se ve afectada cuando sobrepasamos nuestros límites de exigencia en cualquier situación que nos lleve a agotar nuestra fuerza mental, física o emocional. Entonces, las personas que dedicamos mucho tiempo haciendo una sola actividad, por ejemplo, el que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pues va a tener afectaciones de la vértebra D1 porque pues va a estar descuidando otras áreas de la vida o, como dice el dicho, en el cuerpo, si uno no hace pausas activas, por ejemplo, al estar trabajando todo el tiempo en una misma posición, pues empieza a afectar el cuerpo a nivel general. Pero en este caso, la representación de la D1, pues es, pues habíamos visto que era sobre todo brazos. Puede relacionarse fuertemente cuando voy hasta mis límites, bien sea en mi trabajo. Por ejemplo, si trabajo mucho y no duermo idealmente las 8 horas, pues se va a ver afectada mi sueño, y el sueño pues es la reparación del cuerpo. Entonces pues las personas que trasnochan mucho envejecen rápidamente. Bien, bueno, el que exagera en el deporte pues tiende a lesionarse. Entonces, todas las situaciones en las que hay exceso de trabajo físico hasta superar los límites del cuerpo, pues pueden traer afectaciones físicas, emocionales o mentales. Bueno, acá tenemos, me construyo medios de autoprotección para protegerme en mi entorno y evitar estar herido. Entonces, cuando, por ejemplo, yo no quiero recibir amor o no quiero comprometerme con otra persona por miedo a que me hieran, entonces también se afecta esta vértebra. Entonces no soy capaz de recibir amor o no soy capaz de dar amor por miedo a ser lastimado. Y tiendo a apartar a los demás por mi frialdad o por palabras hirientes. ¿Por qué? Porque quiero inconscientemente ocupar más sitio y dejar menos a los demás. O sea, primero yo, segundo yo, tercero yo, que entre comillas está bien, pero si no se cumple el efecto de dar y el efecto de alegrar a otras personas, pues no estoy haciendo con alimentar mi ego. Precisamente ego viene a ser como egoísmo. Entonces, al negarme yo al ser feliz, le estoy negando a las otras personas ser feliz conmigo.
Le- los órganos del cuerpo afectados por D1T1 son el riñón, función ósea, esófago, tráquea, dedos, ya vimos en el dermatoma la funcionalidad de los dedos, manos y antebrazo. Conflictos respecto al orden, no respetando a las cosas. Sí, todo extremo es vicioso. Una persona o demasiado limpia o demasiado ordenada, pues esa exageración en las cosas, pues afecta el medio del entorno, afecta a los demás. Entonces, como dice el dicho, si a mí me incomoda ver algo en el piso, pues yo no voy a exigirle a los demás que como yo me incomodo que los demás hagan lo que yo quiero que ellos hagan, que es recoger algo que está en el piso. Si a mí me molesta, yo voy y lo recojo, pero yo no tengo que estar incomodando a los demás, pues hay que tener en cuenta cuándo es educación y uno está educando a los hijos, pero una cosa es educar y otra cosa ya es llegar y empezar a fastidiar, a molestar o a irritar a los otros, ya sea al esposo, esposa, hijos, empleados, subalternos, etc. Cuando afecta la vértebra T1 en la apófisis transversa derecha, por ejemplo, ¿qué significa eso? Pues que yo puedo estar afectado por rabia, ira, enojo, porque de pronto no recibo el amor que quisiera estar recibiendo, ya sea de mis amigos, de mi pareja, de mis hijos o de mis padres. Y si es al lado izquierdo, pues es enojo, rabia, ira con relación a las demás personas. Entonces, por ejemplo, que me voy a subir a un servicio de transporte público y si el conductor no se comporta de la manera que yo quiero, entonces le hago escándalo. Bueno, puede esconder timidez actual y con la cual tengo dificultad para transigir. Entonces, ese transigir em, eso significa conciliar. Entonces, es verdad que cada persona tiene su manera de pensar o la forma de ver las cosas o de gustarle las cosas. Entonces, cuando yo trato de imponer o, por el contrario, no comparto mi idea, se me afecta la vértebra T1. Cuando no soy capaz de conciliar. Si por ejemplo estoy con la pareja buscando una solución a algún tema y si ella no está de acuerdo con algo y yo no estoy de acuerdo con algo, si yo no soy capaz de ceder, entonces se me afecta la vértebra T1. Y bueno, dice, se pondrá aún más en evidencia si temo perder el amor de la gente. Entonces, si me callo por no perder el amor, o si trato de controlar al otro por, por obtener el amor, entonces estoy siendo un manipulador y se me afecta la vértebra T1. Un mal estado de la vértebra T1 puede traer dolencias en cualquier parte de mi cuerpo, situadas entre mis codos y punta de mis dedos, entre mis codos y mi punta de mis dedos, como dificultades respiratorias, tos, asma, etc. Bueno, tenemos que fijar las mismas ideas y frustraciones. Es todo llevarlo, digamos, a un extremo, pero ese extremo va dirigido de pronto hacia la negatividad, hacia de pronto no tengo valor, hacia los demás, considero que los demás me ven de mala manera y me siento frustrado. La primera vértebra dorsal se ve afectada cuando sobrepasamos nuestros límites de exigencia.
Ah, bueno, esto ya lo vimos. Ya. Una de las características, como habíamos dicho, de la columna dorsal es que cada una de las vértebras va a tener asociada una costilla. Entonces, de las vértebras dorsales nacen las costillas. Entonces, de la T1 nace la costilla, la primera costilla. Entonces, aquí tenemos la vértebra T1 y aquí tenemos la primera costilla de color morado. Aquí tenemos otra posición de la vértebra, bueno, esta es la C7T1 y aquí vemos naciendo la vértebra, perdón, la costilla C1. Entonces, ¿qué son las costillas? Son huesos planos y curvados, ¿sí? Son huesos planos y curvados que recubren y forman la caja torácica. Entonces, el conjunto de costillas forman la caja torácica que protege los pulmones y el corazón principalmente. Tienen la función de, perdón, estos dos órganos están asociados a la vida, tanto los pulmones y el corazón. Entonces, la vida hace referencia a los pulmones y el corazón hace referencia al hogar. Entonces, repito, las costillas son protección de nuestros órganos internos. Por eso, pues, están las costillas, para evitar que, por ejemplo, un golpe nos dañe un órgano. Y a nivel emocional, la primera costilla dice, es el orden de las cosas, el orden de las cosas no es esperado. Entonces, una persona que sea sumamente ordenada y no vea las cosas ordenadas, se le puede afectar una costilla. Entonces, y la afectación se puede producir por un golpe, una caída o un mal movimiento. Y esto se presenta en la primera costilla cuando, repito, es una persona que puede llegar a ser tóxica por mantener todo ordenado. Estas son otras palabras que tenemos con la letra het, que tenemos la palabra libre, que es gibón, ginon, ginon, amistad, que es javerot, nuevo, hadam, hadash, mes, que es jodesh, fortaleza, que es hotzek, enfermo, que es jolek, jolej, sabio, que es ¿cómo es? Jejem, jejem, y ley, que es hok. Bueno, el Sefer Yetzirah nos habla de la letra Het. Bueno, tenemos, bueno, la letra Het está asociada a la vista. La letra Het aquí se pronuncia como Shet y Het o Shet viene, se escribe así, Chet o Het, según la procedencia del judío que esté nombrando la palabra, o sea, si es Askenazi o si es Sefardí, según donde de la cultura donde este judío sea, pues lo va a mencionar de una manera o de la otra. Entonces aquí lo tenemos entre las letras elementales, aquí tenemos la letra Het. En el capítulo 5, verso 8, dice, hizo a la letra Shet o Het reinar sobre la vista.
y la ciñó una corona y combinó una con otra. Y con ellas formó a Cáncer en el universo. Entonces por eso había colocado antes el símbolo de Cáncer. Tamuz en el año. Y la mano derecha en el alma masculina y femenina. O sea, en el hombre puso mano derecha y en la mujer puso mano derecha. Y bueno, aquí teníamos esta representación del ojo, mirando en diferentes posiciones. Estamos en estos momentos de moda con la física cuántica y aquí quiero representar el experimento de las rendijas. Si colocamos un objeto con unas rendijas y tenemos una pared al fondo y pasamos fotones o rayos de luz, fotones, por ejemplo, pasamos un solo fotón, el fotón tiene dos comportamientos. Tiene un comportamiento cuando hay un observador y tiene otro comportamiento cuando hay otro, cuando no está el observador. Entonces, si pasamos un fotón y hay un observador, eh, llega simplemente una imagen, se proyecta en la pared una única imagen. O sea, pasa el fotón y se ve una sola vez. Pero si no hay observador, el fotón pasaría por las tres rendijas y si no hay observador, el, el fotón queda pintado en la pared. Entonces, ¿qué tiene esto de importante en la física cuántica? Que cuando hay un observador humano, bueno, no sé si tecnológico, pero voy a hablar por humano, si hay un observador humano, se puede apreciar de que la materia se comporta de una manera diferente a cuando no hay un observador humano. Entonces, pues eso hace parte de que de que somos imagen del Creador y pues tenemos parte de su esencia en nosotros y somos co-creadores con Él. ¿Por qué? Porque lo que nosotros visualizamos, eh, con nuestra visualización podemos cambiar y transformar el mundo. En los senderos, explicado desde el Génesis 1, la Het o Shet hace parte del versículo que dice, y Dios llamó al firmamento. Y esa es la cuarta elemental. El Shet se pronuncia Shet en los países de los judíos que vienen de Alemania y Het para los judíos que provienen de habla española. Vamos a ver el ajuste, bueno, los test de las vértebras dorsales. Entonces tenemos la palpación, tenemos tres formas de palpación: de cúbito prono, o sea, acostado boca abajo, y presionamos las vértebras, digamos, con el dedo pulgar a la derecha, con el dedo pulgar a la izquierda, haciendo una presión, y si hay dolor, pues es positivo la prueba de palpación. Si la persona está sentada, en este caso, está sentada con estos dos dedos, podemos igualmente presionar las vértebras hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo o al tiempo y sentir o el paciente nos indica si siente dolor. Y lo mismo en bipedestación, con estos dos dedos podemos tocar la columna, vértebra tras vértebra, y poder decir o poder analizar si la columna está desviada. ¿Por medio de qué? De la sensibilidad. Entonces la sensibilidad envía la información de lo que estamos sintiendo con nuestros dedos a nuestro cerebro por medio de los nervios. Bueno, y los ajustes cervicales que tenemos aquí tenemos una descompresión cervical donde
tomamos con nuestra mano izquierda la cabeza inferior o el cráneo del paciente, con nuestra mano derecha tomamos el mentón del paciente y hacemos una presión. Es importante pues hacer la presión en lo posible con la espalda y estar con las piernas separadas, con las rodillas levemente dobladas. En el video no mostré, pero o no lo hice, debería una persona hacer presión en las piernas del paciente, pues para que cuando uno haga el estiramiento o hable al paciente, el paciente no se mueva y pues pueda sentir plenamente la descompresión cervical. Entonces, esta es una descompresión manual de columna cervical y pues en cierta forma, a ver, si la persona se acuesta y hay una persona que tenga los pies, entonces pues estamos descomprimiendo los cervicales y toda la espalda. Si no se tienen los pies, solo se están descomprimiendo las cervicales. ¿Por qué? Porque la persona se alcanza a rodar y luego no alcanzamos a descomprimir toda la columna, sino solo los cervicales. Aquí, en la segunda imagen, estamos haciendo una descompresión cervical de igual manera con un aparatico en tela que se llama un descompresor cervical. Entonces se le coloca a la persona, se toman un ángulo de, digamos en este caso aproximadamente 40 grados, se jala al paciente y pues estaría estirando la columna cervical. Si bajara un poquito más, digamos a unos 30 grados, pues se estaría descomprimiendo toda la columna vertebral. Y para corregir el desequilibrio de la columna cervical, que es la rectificación cervical, entonces recordemos que la rectificación cervical es que no hay curvatura en las vértebras cervicales, entonces con el corrector presionamos la cabeza hacia abajo y el corrector lo subimos hacia arriba. Y se le pide al paciente que levante la cabeza, que la sube. Entonces eso estimula la vértebra a generar la curvatura respectiva de la lordosis. Entonces vamos a ver la descompresión y la rectificación de la columna cervical. Buenas noches, vamos a hacer hoy un ajuste cervical. Vamos a hacerle un estiramiento a todas las vértebras, a todas las cervicales. Entonces vamos a hacerlo de dos maneras, utilizando este descompresor, pues que está hecho de un tubo, tiene una riata de un material y otra riata de otro material. Este es más acolchonado. Entonces, bueno, primero voy a utilizar, vamos a hacer el estiramiento. Les voy a quitar esto un momentico. Vamos a hacer el estiramiento. Cogemos la cabeza, suéltalo, suelta, y toma aire, suéltalo. Bueno, ese es un estiramiento de todas las cervicales. Esa es una forma. El siguiente, levanta la cabeza, suéltala. Bueno. El siguiente estiramiento, vamos a descomprimir cervicales, digámoslo en un ángulo de 45-50 grados.
y llevamos la espalda para atrás. Toma aire, suéltalo. Ahí hicimos ese estiramiento. Soltamos el descompresor y dejamos que la persona digamos, se restablezca. No la hacemos levantar inmediatamente. Bueno, para la rectificación cervical, recordemos que las cervicales están rectas. Entonces, para eso, por favor, te mueves un poquito para acá. O sea, pasas el cuerpo, saca la cabeza de la camilla, un poquito para atrás. Eso, ahí. Entonces, la rectificación cervical es porque la columna la columna cervical está recta. Entonces, sale un poquito más. Bueno, entonces vamos a levantar, colocamos el corrector cervical, ponemos la cabeza, la mano en la frente de la persona y levantamos el corrector y vamos a hacer presión hacia abajo. Y tú trata de subir la cabeza, súbeme la cabeza, eso. Ella me está haciendo, me está levantando la cabeza y yo estoy haciendo presión hacia abajo y aquí esta parte de la riata me está obligando a que genere la curva del cuello. Entonces otra vez y así estamos ajustando nuevamente la corrección de la rectificación cervical. Simplemente esto. Presiona hacia abajo, el paciente sube la cabeza y con esto generamos la curvatura en el caso de que haya rectificación. Muchas gracias. Ya. Bueno, para finalizar, bueno, antes de que se me olvide, ningún ejercicio, ningún ajuste se debe realizar sin la guía de una persona experta. Yo podré estar explicando aquí, pero de todas maneras es importante una dirección y que pues hay que tener cuidado en cualquier maniobra porque pues puede afectar a una persona. O sea, es importante tener experiencia, pero si no se tiene experiencia, pues estar bajo la guía de un experto que le enseñe cómo realizar los respectivos ajustes. Y finalmente, otro nombre de Dios que tiene la palabra Het, perdón, la letra Het es el nombre de Dios 24 que es para curar los celos. Entonces, se pregunta, ¿tienes envidia de la vida con los demás? ¿Miras con celosía a tus hermanos? Entonces recordemos el caso de los hijos de Israel que le tuvieron miedo, que le tuvieron celos a su hermano menor José y lo vendieron. Entonces eso hacen los celos. Haces comentarios malsanos o hirientes a otra persona. Eso es como una lashon hara. Hablar mal de otra persona y de espalda sin hablarle de frente. Y eso significa que si uno está haciendo ese tipo de cosas deseando los bienes del otro, eh, eso significa que estamos teniendo problemas en el mundo superior. Y con el nombre de Het, perdón, Het Hei Bab, con este nombre, se ayudará a erradicar la oscuridad y el caos de la existencia humana. Entonces es para el corrección, diría que pues es como una especie de lashon hara en el cual mis sentimientos o mis emociones se ven afectadas porque el otro puede estar también haciendo algo o dejando de hacer algo que yo creo que debería estar haciendo. Y finalmente tenemos el nombre de Dios 33 Yud
Het Baf, que significa revelar el lado oscuro. Todos tenemos un lado oscuro en nuestro interior y este nombre nos ayuda a reconocerlo, a revelarlo y transmitirlo. Se dice que si no nos diera miedo ocultar nuestro lado oscuro, entonces ya seríamos libres y todo el mundo sería libre y estaríamos el planeta en paz. Mejor dicho, el Mesías ya estaría acá. Conectando con su gran fuerza y determinación, eliminar complejos y traumas. Entonces, muchas veces los celos es porque estoy traumado. Esto te dará una gran energía para encarar las nuevas pruebas que encontrarás en el camino para seguir avanzando en tu proceso espiritual. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado este día. Espero que estén aprendiendo y que pues la luz del Creador nos ayude a ser cada día mejores. Shalom.